Muy buenas tardes, les vengo a hablar sobre el naturalismo. Soy Juan David Díaz Vergel. El naturalismo es un movimiento filosófico, literario y artístico que se expone en la interpretación de certera, absoluta y fidedigna de la realidad, pero se destacaron en una totalidad de la naturaleza, en el principio de aquello que es real y existente. El término naturalismo deriva del latín naturalis, que se emplea para denominar todas aquellas corrientes filosóficas que parten de la idea de que todo lo que existe tiene un origen natural. El naturalismo surgió en Francia aproximadamente a finales del siglo XIX, para derivación del realismo, y más tarde se expandió por el resto del mundo. Para los seguidores en la naturaleza es un origen y la representación real de todo lo físico que existe. Los naturalistas consideran que todos los seres vivos y acontecimientos son generados por causas naturales. Por tanto, los naturalistas se preocupan por reproducir la realidad que les rodea desde una perspectiva objetiva, describiendo cada detalle, inclusive de aquellos que pueden resultar desagradables para muchas personas, a fin de exponer y explicar el comportamiento del ser humano. En conciencia, los resultados de las obras artísticas, literarias o filosóficas naturalistas pueden ser consideradas por otros como amorales, ya que en su afán por recrear fielmente la realidad y la naturaleza del ser humano, las obras llegan a contener descripciones muy minuciosas y específicas de lo que lo observan. El naturalismo también se caracteriza por criticar la tiranía, las diferencias sociales, exaltar el erotismo de manera vulgar, por la ausencia del lirismo en la literatura y por hacer el esfuerzo de exponer y reflejar las conductas humanas. Naturalismo en filosofía. El naturalismo filosófico se basa en que los conocimientos dependen de la interpretación de las leyes de la naturaleza. Es por ello que para los naturalistas filosóficos todo lo real es natural y rechazan las ideas de la existencia de lo sobrenatural. Incluso algunos de estos filosóficos poseen la división de la naturaleza, se ve determinada por el concepto de la evolución. Así fue como fue expuestos a la teoría de Charles Darwin. El naturalismo filosófico también se relaciona con el determinismo, de cual se apoya para explicar que deben a su origen genético, entorno y clases sociales. Es decir, todo lo que se ocurre es real y se puede explicar a través de la investigación científica. Naturalismo en arte. El naturalismo es una corriente artística que surge en Francia a mediados del siglo XIX. Esta corriente se expone al idealismo característico del romanticismo para mostrar la realidad de la sociedad como una crítica de su estado grotesco. Naturalismo en literatura. El naturalismo literario se caracteriza por reflejar de manera objetiva las descripciones más crudas y desagradables de la realidad. En la literatura, el naturalismo se fundamenta en el determinismo a fin de demostrar que el hombre está prisionero de las condiciones en las que vive y se desenvuelve. De ahí se concentran en profundizar y describir con detalle la realidad del ser humano. Los autores naturalistas se caracterizan por abordar un texto la dureza y la oscuridad de ciertas situaciones en las cuales se encontraban muchas personas, con temas como, por ejemplo, la pobreza, el alcoholismo, la prostitución, la diferencia de las clases sociales y los dramas sociales.
familiares o personales. Los autores se identificaron como naturalismo literarios que se caracterizaban también por exponer sobre sus textos del desencanto y pesimismo sobre la realidad que vivía por considerar que la vida estaba condicionada a las leyes de la naturaleza. Muchísimas gracias por su atención.